esas hormonas, esto de las hormonas que suena y que oímos tanto, ¿qué es exactamente y cómo influyen en el comportamiento humano? Pues las hormonas son unas sustancias que están implicadas en unos procesos muy importantes y vitales, que regulan parámetros tan trascendentales como es el sueño, la alimentación, la sexualidad. Son unos verdaderos mensajeros de acciones fisiológicas. Intervienen en el cortejo, intervienen también, son muy útiles para las situaciones de estrés y de alarma. Y fíjate, eh, estas hormonas tienen que segregarse y expulsarse al interior del torrente sanguíneo en unas determinadas cantidades. Malo es mucha hormona y malo es poca hormona. O sea, que tiene que estar en unas concentraciones medias y adecuadas porque regulan funciones, como he dicho, vitales, hasta el ritmo cardíaco, la alimentación, la frecuencia cardíaca, o sea, son fundamentales. Eh, pero fíjate, influyen lógicamente en el comportamiento, en la conducta que tenemos, pero hay que decir que hoy día ya no se acepta el determinismo. No podemos echar toda la culpa de nuestro comportamiento a las hormonas. Las hormonas actúan, pero el contexto donde vierten esa sangre, la situación, la educación, el control de los valores, el control de la atención y de la frustración y el control de los impulsos, en definitiva, no es todo solo y exclusivamente de hormonas. O sea, que aunque la hormona, como has dicho tú antes, se vista de seda, pues influye mucho luego en la voluntad de la persona y de la educación. O sea que si cometemos un delito no le podemos echar la culpa a la hormona. No, no, por La supuesto. hormona estaba revuelta, Por decíamos. supuesto, la hormona estaba revuelta, pero en definitiva todo depende definitivamente de nosotros. Bien. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos cuáles son las hormonas que afectan al comportamiento. Pues mira, voy a empezar por orden alfabético. Venga, ¿Me parece bien? venga, Pues me parece A bien. de adrenalina. Venga, perfecto. Pues además es que es una hormona muy interesante porque es la hormona vital en el estrés. Es una hormona que se segrega con una rapidez, suelta, llega al torrente sanguíneo, como todas, rapidísimamente, pero que está implicada no solamente en el estrés, sino también en la automotivación y en la creatividad y en la productividad, aunque también pues una hormona que en exceso puede crearnos ansiedad. Y si hay poca hormona podemos llegar a un desánimo, a un desinterés e incluso a una depresión. De hecho, hay algunos antidepresivos que inhiben la captación de la adrenalina para que haya más adrenalina en el espacio intersináptico y haya más estado de ánimo. O sea, buena prensa debemos dar a la adrenalina y no quedarnos solamente con que es una hormona que nos estresa y nos crea ansiedad. Pues venga, vamos a por la siguiente. Bueno, pues mira, tenemos otras hormonas muy interesantes. Vamos a ir ahora ya en orden descendente. Llegamos porque las hormonas, hay unos factores liberadores en el cerebro, pero la central donde se fabrica está más abajo. Y aquí justamente en el ojo pues tenemos unos receptores en la retina que son los que, unos fotorreceptores que son los que hacen que se segregue la melatonina. Y si la otra, la adrenalina, te excitaba, la melatonina es la que te produce cansancio. La melatonina, a partir de las 2 horas o así de acabarse el sol, nos empieza a producir un agotamiento, un cansancio, una pesadez de ojos y sueño. Si es que bendita hormona que nos permite y nos obliga a descansar, porque si no al día siguiente no podríamos trabajar. Y un poquito más abajo ya tenemos aquí el tiroides, que segrega las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas que controlan muchísimas funciones. Si tenemos poco hormona tiroidea, tenemos un hipotiroidismo, probablemente pues tengamos un síndrome, nos estemos fatigados, con una bradisiquia, una torpeza mental, un cansancio, y esto afecta también a la fluidez cognitiva, más olvidos y puede llegar hasta una depresión. Si en cambio tenemos un exceso de hormonas tiroideas, pues nos vamos a ir a todo lo contrario. Nos excitamos tanto, puede haber hasta problemas de ansiedad, incluso crisis de ansiedad producidos por un hipertiroidismo. Estamos tan excitados que, fíjate, los ojos se nos salen de las cuencas de los ojos. En el hipertiroidismo un signo muy típico es el exoftalmos.
Si es que esta hormona, si está muy elevada, puede producirnos taquicardia, calores, sudoraciones, diarrea, palpitaciones. Por lo tanto, y luego pues controla también el metabolismo, el estreñimiento. Una de las causas del estreñimiento puede ser que tengamos poco hormona tiroidea, un hipotiroidismo, así es que esa es su justa medida. Ujú. Y me he saltado también más arriba una hormona muy importante, que es la serotonina. ¿Eh? Que la serotonina, además del estado de ánimo, por eso hay unos medicamentos que se llaman inhibidores de recaptación de la serotonina en el tratamiento de la depresión, pero además también controla otros factores muy importantes, como es el hambre, el sueño y la libido. A veces cuando hay una falta de deseo sexual, pues tenemos una carencia de serotonina. Y esta hormona es la verdadera antagonista de la hormona de la agresividad o de la hiperactividad, que podría ser la testosterona. Esta hormona se segrega, la serotonina, cuando nos ponemos al sol, días soleados, cuando hacemos ejercicio moderado, cuando practicamos yoga, cuando paseamos, y esta hormona es muy importante, mucha relación con la vitamina C y con el chocolate. Por eso nos gusta tanto el chocolate a todos, porque nos excita. Y tenemos también la hormona de la empatía, del cariño, del apego, que es la oxitocina, que esta hormona nos hace ser más amistosos, más buenas personas, más donadores, y esta hormona se segrega más en el momento de la lactancia de la madre con respecto al niño, y también las relaciones sexuales y con el ejercicio, y es una hormona que favorece muchísimo la crianza y la empatía. Y tenemos otra hormona también muy importante, que es la dopamina. La dopamina que tiene funciones muy importantes como activar la memoria y todos los procesos cognitivos del aprendizaje. Fíjate, hace a las personas más creativas, más motivantes, más alegres, más optimistas, pero esta hormona es famosamente conocida porque está muy implicada en los procesos de adicción. Cuando hay una persona es adicta a los juegos, a cualquier adicción, pues se estimula el circuito de la recompensa que pone en funcionamiento la dopamina. Así es que siempre que hacemos una tarea que nos resulta gratificante, buena o inadecuada, buena cuando uno termina un informe, cuando termina un trabajo, pues ese bienestar favorece la secreción de dopamina. Pero cuando esto va relacionado con consultas compulsivas o con adicciones, pues también se segrega dopamina. Entonces el adicto en las ludopatías no juega por jugar, sino juega porque se segrega esa dopamina que en ese lance del juego le produce ese placer. Y lo maravilloso o lo trágico de esta hormona es que se puede segregar anticipando la recompensa, antes de cobrar, imaginándose la persona lo bien que se va a encontrar, por ejemplo, cuando se fume este cigarro que lleva toda la mañana aquí trabajando y esperando a salir a fumar, anticipa la secreción de la dopamina, se segrega la dopamina y el individuo empieza a sentirse bien antes de, con lo cual pues no le puede sujetar por los pasillos y va a salir a fumar. Ya. Entonces esto es lo tremendamente trágico y maravilloso de la dopamina. Ujú. Luego, dopamina, esto me suena a mí a doping, a Sí, dopaje, porque te ¿no? dopas, claro. Claro, te dopas. Y luego, oye, las endorfinas, esto de las hormonas también está ahí, las endorfinas, o... Bueno, pues las endorfinas son unos péptidos que se segregan en el cerebro y que pues se segregan cuando no hay dolor, ¿eh? Y cuando favorecen pues eso, la ausencia del dolor y el bienestar, y por lo tanto pues estas endorfinas se producen, mira, también se segregan las endorfinas después del ejercicio. Por eso la gente que hace ejercicio pues se encuentra muy bien después de hacer ejercicio. Y cuando llevo unos días sin hacer ejercicio, pues hay como un mono de endorfinas, síndrome de abstinencia, y necesitan volver a hacer ejercicio. Así es que las endorfinas pues son unos péptidos opiáceos, parecidos al opio, que pues tienen estos efectos de bienestar, de calma, de ausencia del dolor y de relajación.
O sea, que estos son como unas drogas internas, ¿no? Efectivamente, drogas internas que fabricamos nosotros. Vámonos rápidamente a las feromonas, esto que suena también a como hormona sexual, ¿no? Con ese olor Bueno, pues característico. las feromonas exactamente no son unas hormonas, se llaman ectohormonas porque vierten su producto de secreción al exterior a Ajá. través de las glándulas sudoríparas, glándulas de la piel. En cambio, las hormonas vierten su secreción al interior de la sangre. O sea, podríamos llamarlo como ectohormonas. Pero estas feromonas son unas sustancias que producen, que las segrega un individuo y producen un efecto en el otro individuo. Las hormonas lo Ujú. producen nosotros mismos y las feromonas lo producen la persona que está al lado, ¿no? Hay todos unos estudios ahí de cómo las feromonas producen una atracción sexual en diferentes especies, ¿eh? Y cómo en perfumes, porque estas actúan a través del olor. Pero sabemos que las feromonas se procesan en un sitio distinto en el cerebro que un olor normal y corriente. Pero lo maravilloso de esto es que despiertan esa atracción, incluso pueden acompasar y distintos ritmos sexuales en personas. Por ejemplo, en mujeres que conviven juntas, sus feromonas pueden hacer que sus ciclos menstruales coincidan. ¿Eh? Y al poner, por ejemplo, en el cortejo entre los animales es muy frecuente, como las feromonas de una paloma, de una raza, pues influyen en el comportamiento del sexo contrario. O sea, son unas sustancias muy interesantes. Ujú. Muy bien, pues para cerrar ya este bloque, Darío, que yo creo que has hecho un recorrido muy interesante sobre todo esto de las hormonas, aconséjanos algo cuando tenemos los estados emocionales alterados. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues cualquier persona que tenga un estado emocional alterado o que tenga una falta de control de impulsos, pues debería acudir a su médico, a su psicólogo, y no estaría mal que se hiciera un análisis completo donde se midieran estas hormonas de las que hemos hablado. Ujú. ¿Y qué podemos hacer ya en último caso para controlar los niveles de cortisol, que también es otro de Bueno, esos... el cortisol es la hormona del estrés, de la Eso excitación, es, una eso es. hormona que se segrega cuando necesitamos estar alerta y salir corriendo, estar preparados para la acción o la huida. Saca glucosa del hígado y lo vierte a la sangre para que esté disponible para nuestros músculos. Pero también el cortisol mantenido alto durante un tiempo pues puede producirnos un estrés, puede elevarle la tensión y puede ser perjudicial. Así es que, ¿cómo controlamos el estrés? Pues con una vida sana, huyendo de los excitantes, del café, del tabaco, del alcohol, y realizando actividades relajantes. Esa sería una estrategia para controlar nuestros niveles de cortisol. Y si no lo logramos con eso, y también planteando cambios en nuestro estilo de vida, sabiendo decir no y parando y eligiendo distintas actividades, no haciendo todas aquellas que nos proponen, pues si con eso no lo conseguimos, pues visitar ya al médico. Muy bien.